perfecto. Todo está perfecto. No exageremos. ¿Esto es por el clima o qué? Yo tampoco te pregunté por la de antes. Claro, no, sí me preguntaste por él. ¿Qué significa esto? Ningún poder a los idiotas. Ningún poder a los idiotas. Así es. Los idiotas dominan el mundo. Entre los idiotas y los canallas Sí. estamos jodidos. Chévere. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Directo Aretz. Estamos aquí en Madrid, en el estudio de Juan Carlos Monedero. Muchas gracias por atendernos acá. De verdad que va a ser un placer hablar de política, de América Latina, de lo que sucede ahora en España y pues vamos a hablar un poquito de todo. ¿Está bien si nos sentamos Por en favor, toma usted asiento. ¿Usted a la izquierda o a la derecha? Depende de dónde se sitúen nuestros interlocutores. Hoy me voy a sentar aquí a la derecha, digamos que esta es la derecha. Juan Carlos, usted acaba de llegar de América Latina, ¿no? ¿Qué vio allá? Pues siempre me encuentro las particularidades de cada pueblo, porque desde fuera parece que América Latina es una, y no es verdad, es muy diversa. Pero también me encuentro que hay una lógica que está atravesando todo el continente, porque todo el continente ha sufrido los mismos estragos, que son el modelo neoliberal y la bota, ¿no?, norteamericana siempre amenazante. Me he encontrado en Chile un pueblo despertando, un pueblo que en ese país que estaba siendo como el modelo neoliberal del cual hacían gala, ¿no?, en el foro de Davos, ese país que fue donde comenzó en América Latina ese modelo, ¿no?, de liberalización, de desregulación, de privatización, de prohibición sindical, en ese país que en el año 73 dio un golpe de Estado contra Salvador Allende y llamó, ¿no?, a los Chicago Boys para que pusieran en marcha un experimento que parecía que había cuajado con éxito y sin embargo, como ocurre siempre, los pueblos terminan levantándose. He visto que las 4 balas que utiliza el modelo neoliberal, la bala del miedo, la bala de la fragmentación de las fuerzas progresistas, la bala de la confusión y la bala de la resignación, allí las está parando el pueblo en la calle con la firmeza de decir basta, con cierta angustia, porque hace 3 meses ese pueblo no prendió fuego a los McDonald's, no tiró piedras contra los bancos, sino que prendió fuego al metro, que es una suerte de prender fuego a tus propias naves, ¿no?, como una manera desesperada de decir hasta aquí hemos llegado. Y ahí están, han sido capaces de arrancar al poder un proceso constituyente que ha pillado a la izquierda con el pie cambiado, pero que es muy promisorio, porque si ese gobierno post-pinochetista ha tenido que ceder a algo que estaba radicalmente en contra, que es un proceso constituyente, creo que se ha abierto, ¿no?, la puerta por donde realmente ese pueblo vuelva a pisar las grandes alamedas. Usted ha sido muy crítico de Piñera en este viaje también, ha dicho palabras fuertes. Se lo ha ganado a pulso, ¿eh? Sí, claro, pero la pregunta es, usted ha hablado también de que usted hace parte de un partido de gobierno de acá de España y que su lugar de discusión ahora o su lugar de opinión, ¿cómo es ese lugar de opinión? Es un intelectual crítico de izquierda, pero también muy cercano al gobierno actual de España. ¿Cómo es ese lugar? Yo usando a Zygmunt Bauman, el sociólogo que habla de la modernidad líquida, del trabajo líquido, de la familia líquida, del amor líquido, yo digo que soy un dirigente líquido. Es decir, que soy fundador de un partido, eso te da la ventaja de que nunca eres ex fundador de un partido. Pero al mismo tiempo, al no tener cargos ni internos, ni cargos de representación popular, ni cargos en el gobierno, me da la libertad para poder hacer lo que me lleva a no estar en ningún sitio, que es ejercer mi independencia como intelectual. Y en ese sentido puedo criticar los errores de mi gobierno en España y aún más, ¿no?, los errores que vea en fuerzas de la derecha. Digo que aún más porque suelen estar enmascaradas por unos medios de comunicación que son empresas de medios de comunicación cuyo único fin es precisamente enmascarar el daño que hacen a los pueblos. Ver la dureza de las cargas, he podido ver el uso de productos químicos, de gases, de mangueras de agua contaminadas ya con productos para quemar la piel, y eso no es propio de una democracia. Una de las cosas que más preocupan ahora con la polarización que hay en América Latina también es los populismos de derecha, pero también los populismos de izquierda. ¿Cómo
¿Qué hacer cuando hay populismo? ¿Cómo se puede derrotar al populismo? Le preguntaron una vez a Unamuno, el filósofo español, ¿cree usted que existe Dios? Y contestó, dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y eso me obliga, buen amigo, a preguntarle qué entiende usted por populismo. Yo creo que el populismo, si usted me lo pregunta así, aunque el que hace aquí las preguntas, pues bueno, la entrevista lo está así, pero... Estamos en el set donde yo suelo hacer preguntas. voy a utilizar esa pregunta para devolvérsela. ¿Qué cree usted por populismo? Es decir, que... ¿Qué cree usted por populismo? Utilice usted sus términos. ¿Qué cree usted por populismo? Es decir, que es usted rehén de haber utilizado la palabra populismo como un comodín usado en los medios, pero que no se suele definir. Bueno, es un buen momento para definirlo. Pues vamos a ayudar a nuestros espectadores a que tengan herramientas. El populismo suele ser una respuesta a la crisis económica del modelo capitalista y a un agotamiento de las estructuras de representación política de las democracias parlamentarias, que traza en dos diferentes momentos dos diferentes posiciones. El primer momento es un momento destituyente que traza una línea entre un ellos, los poderosos, los gobernantes, y un nosotros, el pueblo que no ve satisfechas sus demandas. Ese momento destituyente es bastante amorfo, bastante ambiguo, donde diferentes sensibilidades se encuentran protestando contra unas minorías que son incapaces de dar respuestas políticas, sobre todo a crisis económicas. Y eso se verifica pues, a finales del siglo XIX, en 1929, en el 73 o ahora, con la crisis de 2007-2008. Pero hay que ser muy atentos porque el momento destituyente no identifica realmente a los sectores políticos. Es en el momento constituyente cuando se sabe si realmente ese populismo es de derechas o es de izquierdas. En el momento destituyente te podías encontrar a lo que suele ser una estrategia del poder, que es buscar un insider que parezca un outsider. Y coges a un banquero, coges a un rico, coges a un defraudador como Donald Trump y lo presentas como si fuera un outsider que va contra el pantano, que va contra la política de Washington. Pero es mentira. Es mentira porque sus políticas van siempre a mayor gloria de las minorías. Pero les funciona el engaño. Les funciona buscando a Macri, les funciona buscando a Duque, les funciona buscando a Uribe, les funciona buscando a estos personajes, ya digo, que utilizan el enfado popular para presentarse ellos que son parte del problema como si fuera la solución. Y por eso nunca funciona. En ningún país ha funcionado ese populismo de derechas. Ya digo que la fase destituyente es difícil de identificar, porque todos están describiendo el desempleo, los recortes, el maltrato, las esperanzas frustradas. Ahora bien, y esto le pido a nuestros espectadores que sean muy astutos y atentos, como seguro lo son, para darse cuenta de que también en ese momento destituyente hay un matiz, y es ¿a quién le echas la culpa de lo que está pasando? El populismo de izquierdas le echa la culpa a los verdaderos culpables, es decir, a un sistema capitalista en esa fase neoliberal, donde agota los recursos, donde encadena a las generaciones futuras a un pago de una deuda que nunca se podrá pagar, explota a los países del sur y utiliza en última instancia la violencia. Y sobre todo, en ese populismo de derechas, la culpa, ya digo, se echa a inmigrantes, se echa la culpa a sindicatos, se echa la culpa a todo el mundo menos a los verdaderos culpables, que son, ya digo, los que ponen en marcha ese modelo neoliberal. Y en la fase constituyente es donde explotan las diferencias. Un populismo de izquierdas, que ya digo, critica la democracia representativa por poco representativa y critica el modelo capitalista por excluyente. En la fase constituyente se inventa otro modelo, o cuando menos intenta ir parcheando los errores más evidentes de ese modelo neoliberal, que es lo que acaba de empezar a hacer el gobierno del PSOE y Unidas Podemos en España. Y en la medida de lo posible, ese modelo populista de izquierdas entiende que votar una vez cada 4 años no agota las necesidades políticas e intenta poner en marcha mecanismos para implicar al pueblo y corresponsabilizar a las personas en la construcción de un modelo alternativo. Al final estás dándole la vuelta a todo el modelo. Los populistas de derechas hacen un discurso gatopardiano donde parece que dicen que tiene que cambiar todo para que todo permanezca en su sitio, mientras que el populismo de izquierdas
en el momento destituyente explota, ¿no?, como una crítica muy fuerte que parece que, bueno, pues va a traer una alternativa enorme, y después en la fase constituyente se sincera más consigo mismo y reconoce que, bueno, los cambios van a ir más despacio, pero reclaman la misma contundencia, porque no hay solución para los pueblos dentro de ese modelo neoliberal. Y de alguna manera... Se nota que soy profesor y me pregunta usted, sí, está. Y entonces Hable usted. Tengo que alargar aquí. Pero digamos que hay una dificultad, ¿no?, cuando uno piensa en esta polarización, que uno lo siente en América Latina, como cada vez es más difícil construir un diálogo con el otro que está en su esquina, cada vez es más difícil decirles sentémonos y hablemos. ¿Cómo puede invitarse a un diálogo? ¿Cómo puede provocarse un diálogo más profundo? Que no sea solo tú piensas distinto que yo y debes estar lejos. Aquí durante la dictadura, que estaba siempre intentando sortear la censura, había una portada de una revista que se llamaba Hermano Lobo, donde un dibujante que se llamaba Gila presentaba a un tipo apuñalando a otro, y alguien, oiga, pero deje de apuñalarlo, y le decía, pues que deje de llamarme asesino, ¿no? La pregunta es quién ha empezado la pelea en este caso, ¿no?, y quién te está asesinando. Que yo sepa, en esa polarización, quien empezó fue el modelo neoliberal, que en el año 73 dio un golpe de Estado contra un intento de hacer un socialismo democrático, que le dieron un golpe de Estado y mandaron a los Chicago Boys con el apoyo de la CIA, ¿no? Y así ha ocurrido invariablemente cada vez que los pueblos han intentado buscar una salida. En el año 98, en Venezuela nombran al presidente Chávez, y desde el primer momento, cuando demuestra que va en serio, que hace un proceso constituyente y hace las leyes habilitantes para recuperar los latifundios, para recuperar el petróleo, para recuperar la costa que estaba apropiada por ricos, resulta que le dan un golpe de Estado. Es decir, que invariablemente Evo Morales ha solventado casi todos los asuntos que tenían que ver con las necesidades de su pueblo, de pobreza, de analfabetismo, de educación, de infraestructuras, y le han dado un golpe de Estado. Dilma Rousseff y Lula da Silva han sacado a 30 millones de personas de la pobreza y les han dado un golpe de Estado. Por tanto, la pregunta es quién está polarizando, o sea, quién está confrontando a los pueblos. Porque es un poco injusto. Yo le decía a Habermas, cuidado con esa gente que se cree justa y dice la mitad de culpa para Hitler y la otra mitad para los judíos. No, los culpables son quienes son. Sin embargo, es curioso que, teniendo claro que los culpables son los que están intentando poner de rodillas a nuestros pueblos, queremos hablar con ellos, porque somos conscientes de que es mejor encontrar soluciones dialogadas. Y no les estamos pidiendo mucho, les pedimos a esta gente, paguen ustedes impuestos, no se lleven el dinero fuera del país, generen empleo, corresponsabilícense, porque van a vivir mejor. Porque al final el modelo para América Latina, ¿cuál es? El de México, que los ricos tienen que vivir en ciudades amuralladas, o es mejor que vivan en sociedades de clases medias, donde se rebaje la delincuencia y sea más pacífico, porque todo el mundo tiene un proyecto de vida digno. Yo creo que la invitación a hablar está encima de la mesa, y creo que en el caso de España lo que algunos hemos pensado, ¿no?, para América Latina, en nuestra experiencia, vale igual para acá, porque es que la pelea es la misma. La lucha es contra el modelo neoliberal, que hay que decirle, miren, esto del mercado autorregulado no funciona, esto de que ustedes tengan paraísos fiscales no funciona, esto de que tengamos que rescatar a los bancos y no podamos rescatar a las personas es una tomadura de pelo, esto de que ustedes roben utilizando el aparato del Estado se tiene que terminar, esto de que ustedes utilicen actores del Estado en su interés propio, sea la policía, sea el ejército, sea la justicia, se tiene que terminar. En el fondo, la reclamación es muy sencilla, es una reclamación democrática, constitucional, que se parece mucho a la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48. Con eso nos bastamos. Y yo le preguntaría a los privilegiados, a los sectores de la derecha y de la extrema derecha, ¿les parece a ustedes bien que nos sentemos a hablar sobre la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que constituye Naciones Unidas? Esa es una pregunta. Pero, aunque la respuesta puede ser, y las respuestas de ellos no es mía,
De todas maneras, queda usted tomando siempre el lugar del otro también, ¿no? Toma usted el lugar de la izquierda, toma usted el lugar de esto. Mi pregunta era más, ¿qué diálogo? ¿Cómo podríamos proponer un diálogo? Quizás desde un sector académico, que usted pues es un gran académico, pero quizás desde un sector periodístico, ¿cómo podríamos proponer un diálogo? Porque los espacios de diálogo se están agotando. Y eso es cierto, es algo que usted no puede negar también. Mi gran tarea consiste en ensanchar la democracia, incorporar a más gente, y para eso necesitamos romper un sentido común neoliberal que dice que esto es una lucha de todos contra todos, que dice que el pez grande tiene derecho a comerse al pez chico, que dice que lo público no funciona y que solamente lo privado puede desarrollarse, que te roba un modelo de vida basado en la dignidad, en la concordia, en la cooperación, y te ofrece como único modelo la competencia, un modelo basado en el consumo. Yo creo que para abrir un diálogo hay que cambiar ese sentido común, hay que ir convenciendo a los sectores populares por su necesidad y a los sectores privilegiados porque les va a implicar un modelo de vida mejor, que hay que redistribuir la renta, que hay que crecer de una manera más ordenada, que la naturaleza está gritando y que por tanto no podemos invariablemente crecer, por ejemplo rompiendo la Amazonía, emitiendo más CO2, aumentando el parque automovilístico que conduce a nuestras ciudades, nunca mejor dicho, al caos, ¿no? Yo creo que la invitación al diálogo está encima de la mesa. Si miramos país por país, en Chile la gente se echa a la calle y pide un proceso constituyente. En Venezuela se está pidiendo unas elecciones libres y democráticas, auspiciadas también por la comunidad internacional, no con tramposos como Almagro y una OEA que vuelve a ser un ministerio de colonias de los Estados Unidos, que está legitimando un golpe de Estado como el que ha dado contra Evo Morales, un grupo de evangelistas radicales enloquecidos. En México se está teniendo la posibilidad de un diálogo entre López Obrador y sectores económicos para construir un México pacificado. Es decir, en todos los países yo identifico, ¿no?, una voluntad de diálogo, pero en cambio veo actores que no quieren dialogar. Bolsonaro no quiere dialogar, Macri no quería dialogar, Duque no ha querido dialogar, incluso se ha prestado, ¿no?, a poner en ridículo a Colombia con aquella escena de Cúcuta, ¿no?, intentando con un par de cantantes, no sé, provocar una intervención militar en Venezuela. O sea, son cosas como muy disparatadas. Entonces, si usted me pregunta qué hay que hacer para dialogar, lo primero que habría que decirle es a estos sectores enloquecidos que están queriendo regresar a América Latina al siglo XIX, hay que decirles, oiga, tranquilícense ustedes, estamos en el siglo XXI, abran mesas de diálogo, escuchen lo que se está pidiendo, porque se están pidiendo cosas muy moderadas, ¿eh? Esta pregunta tiene que ver con el pragmatismo y algo que yo siento en Podemos es en efecto un pragmatismo. Hoy son partido de gobierno y no sé si eso lo pensaban hace 5 años o hace 7 años. Sí, porque nosotros diferenciamos entre el partido, la fracción parlamentaria y el gobierno, son espacios diferentes. El partido es un partido movimiento que tiene un pie camino de las instituciones, que se presenta a las elecciones, que convoca a cuadros para gestionar el gobierno, que coloca alcaldes, coloca diputados, y que tiene un pie, sin olvidar, en la calle, en los movimientos sociales, en ese espacio de no parlamentarización de los conflictos, sino al revés, ¿no?, de expresión del conflicto en formas populares. Porque también hemos aprendido que no hay transformaciones si no hay pueblo en la calle. Eso es una constante desde el siglo XIX. Quien pretende que solo los cambios se hacen a través de las instituciones se equivoca. Igual que se equivoca quien cree que los cambios se hacen solamente en la calle y sin las instituciones, ¿no? Ha habido errores de conceptualización, estoy pensando combinar en las formas de lucha. Claro, claro. Y por eso es muy importante, de lucha y de gestión. Por eso es muy importante, porque a los movimientos sociales le ocurre como a las olas en el mar, que solamente existen cuando hay viento. Entonces, creo que es muy importante que se construyan estructuras que mantengan la tensión, que sean capaces de tener un equilibrio dinámico que haga que esa movilización no desaparezca, y para eso hace falta gente que tenga una concepción militante, para que cuando hay menos viento sea capaz de mantener una estructura
que mantenga viva la llama, ¿no? Y en esas coaliciones, cuando usted decide ceder, cuando desde su partido se cede de alguna manera, o hipotéticamente se cediera, ¿qué se debe ceder primero? Claro, pero decía que el partido, movimiento, está en la calle. La fracción parlamentaria tiene que cumplir con el programa electoral con el cual el partido se ha presentado a las elecciones. Y ahí en el Parlamento tiene que negociar en virtud de las posibilidades de la correlación de fuerzas y de las urgencias de determinadas demandas. Y cuando se es gobierno, hay que gobernar para todo el país, haciendo valer, por supuesto, el programa de gobierno que ha sido aprobado, o bien en las elecciones, en el caso de un país que pueda ser presidencialista, o bien de lo que emana, ¿no?, de las elecciones en un país parlamentarista, como parlamentario, como es España, y ahí tienes que medir. En el caso de España hay urgencias. Decía el presidente Lula, antes de que un juez infame que insulta a la justicia, que es el juez Moro, lo metiera en la cárcel sin pruebas, después fue recompensado por Bolsonaro nombrando a ese juez infame que metió en la cárcel sin pruebas a Lula, lo nombró ministro de Justicia y de Interior. Es que una de las ventajas del modelo neoliberal es que está quitándose la careta, ¿no? Está demostrando a las claras, bueno, pues que solamente juegan a la democracia con las cartas marcadas. Decía el presidente Lula que lo primero son los pobres, algo que ha repetido López Obrador. O sea, cuando hay urgencias populares, tú tienes que atender primero a esas urgencias. Si el pueblo está pasando hambre, si los niños están pasando hambre, si hay unas carencias educativas clarísimas, si los abuelos no tienen un proyecto al final de sus vidas que les permita vivir con dignidad. Esos son elementos urgentes que hay que solventar. Pero cuidado, hay asuntos que nos están reclamando respuestas de inmediato. El calentamiento global nos obliga a la comunidad internacional a dar respuestas. Tenemos que encontrar respuestas a la robotización de la economía, porque si no corremos el riesgo de que sectores muy pequeños tengan unos empleos que les permitan ser consumidores del siglo XXI, mientras que la mayoría de la ciudadanía van a ser ciudadanos y consumidores del siglo XIX. Y eso no sirve. En España, en los pocos días de gobierno que se lleva, pocas semanas, bueno, pues se ha subido el salario mínimo, que entendíamos que era una necesidad que mejora la vida de las personas, en consonancia con las posibilidades económicas. Obviamente no vas a hacer una subida que se traduzca en la imposibilidad por parte de los empresarios de pagar esos salarios, pero era posible subir el salario mínimo. Ya se había hecho hace unos meses, habían dicho que iba a ser la debacle y no se ha hecho nada más que crear cada vez más empleo. Se ha subido también las pensiones a los jubilados, se ha recuperado para el proyecto a los funcionarios subiéndoles también los salarios, para que los funcionarios, que a menudo suelen ser conservadores y suelen ser renuentes a las transformaciones, también sean coherentes y comprometidos con la democracia, en este caso, sean respetuosos con el proyecto de impulso que implica el nuevo gobierno. Y después se ha aprobado una ley de emergencia climática también, como algo muy, muy necesario. Pero cada país tiene que definir sus prioridades. Hay países donde, por ejemplo, hay que acabar con los feminicidios. Hay países de América Latina donde hay una urgencia. En Colombia yo diría que la urgencia tiene que ver con el proceso de paz y con que no se asesine a líderes sindicales, a líderes indígenas o a líderes exguerrilleros. Creo que en toda América Latina hay una exigencia de derechos sociales. El levantamiento en Chile están exigiendo que los transportes no agoten tu sueldo. O sea, si para ir a trabajar te gastas una parte importante de tu salario solamente en el pago del transporte, es una locura. La gente está reclamando un transporte popular, la gente está reclamando unas viviendas dignas, unas infraestructuras de agua, de electricidad, de luz. Bueno, pues esas cosas forman la agenda urgente de nuestros pueblos. ¿Cómo enfrentar un populismo como el de Vox? ¿Cómo enfrentarlo? Pues con gasto social. Es decir, lo que mata las balas de la extrema derecha son pueblos que viven dignamente y que tienen un proyecto de vida digno y por tanto no escucha los cantos de sirena del odio. El caldo de cultivo de Vox siempre es algún tipo de frustración. A Vox, a la extrema derecha, pero igual que ocurre en cualquier país latinoamericano,
a la extrema derecha le votan las clases medias y altas, sobre todo las clases medias altas y luego a las clases altas, ¿no? Porque son modelos de clase, son modelos que hacen que los ricos no paguen impuestos, aquellas tonterías que decía Reagan, primero crezcamos y luego repartimos. No, crecéis y luego no repartís nunca, ¿no? Porque es mentira ese tipo de argumentos. Claro, la crisis de 2007-2008 en España ha generado mucha frustración y eso ha sido alimentado por la extrema derecha, aprovechando también siempre un nacionalismo excluyente. Eso lo vemos constantemente. ¿Alguien me va a decir a mí que Macri, que tenía el dinero fuera de Argentina, es un verdadero argentino, es un buen argentino? ¿Que Trump, que ha sido denunciado varias veces por defraudar a la hacienda norteamericana, es un buen norteamericano? ¿Que Uribe o Duque, empresarios que tienen intereses más fuera que dentro, son buenos colombianos? Yo eso no me lo creo. En el caso de España se aprovechó los problemas que hay en Cataluña, la reclamación de una identidad catalana, para que gente que está ganando salarios de miseria esté más preocupado por ese falso mensaje de que se rompe España que de reclamar unos salarios dignos. Nuestra experiencia es que cuando suben los salarios, cuando la gente, ya digo, tiene dinero para pagar una vivienda digna, para pagarse ocio, para tener una perspectiva para sus hijos medianamente tranquilizadora y que no esté llena de incertidumbre, esa gente no vota a la extrema derecha. ¿Cuáles son los temores? ¿Cuáles son los temores de Juan Carlos Monedero hoy para el siguiente año en España, para este año en España? ¿Cuáles son los temores suyos? Los temores siempre tienen que ver con que las energías utópicas de un pueblo no se malbaraten. Yo creo que en España, en la crisis de 2007-2008, hemos hecho lo mismo que hicimos en 1929 y en 1973, en las dos anteriores crisis, que fue juntarnos sectores populares y clases medias para intentar frenar una amenaza al bienestar de la mayoría. En 1929 a la crisis le respondimos no dejando que viniese el fascismo, sino inaugurando la Segunda República. Pero los fascistas nos dieron un golpe de Estado, el 18 de julio del 36, y tuvimos 40 años de dictadura. En el año 73, en la crisis, coincide con la muerte de Franco, nos juntamos clases medias y sectores populares para traer lo mejor de la transición. Y fue el pueblo en la calle, 400 muertos, asesinados por sectores parapoliciales y por la extrema derecha. Esos cuerpos que se pusieron para traer la democracia lograron lo mejor de nuestra Constitución. Pero hubo un golpe de Estado el 23 de febrero del 81, que frenó esos avances e hizo que el Partido Socialista en el año 82 entrase ya asustado. Crisis de 2007-2008, otra vez nos juntamos en las plazas, los indignados, clases medias y sectores populares, y de ahí nace Podemos, y dieron un golpe de Estado. Podemos tenía 6 millones de votos, y empezaron ataques con una policía política, un Watergate en España, donde el Partido Popular, con unos comisarios corruptos, empezaron a inventarse pruebas contra Podemos, vinculándolo a Venezuela, vinculándolo a Irán, a ETA, todo mentiras, pero que aparecían en los medios de comunicación que pertenecían a esos sectores poderosos, para intentar impedir que Podemos entrar en el gobierno. Pero la fuerza de este pueblo ha hecho que entremos en el gobierno finalmente. Y por tanto, esas energías utópicas que tuvimos en el 31, en la Segunda República, que tuvimos en el 78 con la Constitución y que ahora tenemos con la entrada de Podemos en el gobierno, no puede malbaratarse. Y por eso para mí la tarea principal es mejorar las condiciones de vida del pueblo. Y para eso, para que eso no fracase, la tarea que a mí más me asusta es la que creo que ha hecho fracasar a los gobiernos del cambio en América Latina, que es la idea del partido movimiento. Creo que la tarea más complicada no es gobernar, la tarea más complicada es que el pueblo te acompañe en la tarea de gobierno, y eso se hace con un partido movimiento. Y entonces a mí me emplaza como Juan Carlos Monedero, como un intelectual, si yo fuera músico cantaría o haría una sinfonía o una canción. ¿No baila? Pero como soy... ¿No le gusta bailar? Hay 3 latinoamericanos que nunca han bailado, que son Che Guevara, Hugo Chávez y yo. Nunca hemos sido buenos bailando. Creo que mi tarea, mi miedo, pero también mi esperanza, es conseguir que ese partido-movimiento se convierta, ¿no?, en un espacio de reflexión que movilice. Creo que tenemos una gran deuda en las fuerzas progresistas, ¿no?, que lo hace muy bien la derecha con sus think tanks, con sus fundaciones, que son capaces de lanzar mensajes en los medios de comunicación, revistas, formación,
Esa es la tarea que a mí me convoca y que creo que puede ayudarme a ayudar a generar ese sentido común progresista que haga que la tarea del gobierno de Unidas Podemos y del PSOE pueda satisfacer un modelo alternativo que termine con el modelo de austeridad neoliberal, que frene el crecimiento de la extrema derecha y haga de la democracia un espacio digno, recordando algo que decía un poeta, que en primer lugar la belleza no es un lugar a donde llegan los cobardes, y en segundo lugar que las estrellas son de quien las trabaja. Así que pongámonos a trabajar para alcanzar las estrellas. Quiero finalizar esta entrevista agradeciéndole primero que nos invitó y que pues podemos estar aquí en su set y en Madrid. ¿Quién no puede estar en la frontera? Si la frontera por definición es un sitio... Es un sitio muy ambiguo también. Claro. Pero Latinoamérica y latinoamericanos, hay muchos latinoamericanos en España. Quizás es el país con el que tenemos una relación más grande. Es una vergüenza que ha venido Guaidó sí. a Madrid, ha estado en la Puerta del Sol con poca gente, el alcalde de derechas le ha dado las llaves de oro y ha sido incapaz de ir a donde hay decenas de venezolanos durmiendo en la calle. Hubiera estado bien, porque si realmente tanto quiere a Venezuela, podía haber ido a saludar a sus venezolanos, pero me temo que como son pobres, no son venezolanos de verdad para el señor Guaidó. Y la pregunta es, en esa España que usted inicia, digamos, siendo partido de gobierno, en esa España en la que usted es un hombre tan influyente y también un hombre que conoce Latinoamérica y que es escuchado en América Latina, ¿qué lugar van a tener los latinoamericanos en esta España y la comunidad de latinoamericanos? Yo creo que todo, porque el factor más relevante que tiene España en Europa es su relación con América Latina. España no es Alemania, no es Francia, no es Inglaterra, somos la cuarta economía del euro, somos uno de los países grandes, pero no tan grande como los grandes. Creo que lo que va a permitir el florecimiento de España es nuestra relación con América Latina. Una relación que tiene que ser de respeto, una relación entre iguales, donde espero que las empresas españolas puedan hacer negocio. En América Latina, las empresas latinoamericanas hacen negocio en España desde un principio de respeto a los pueblos, de respeto al medio ambiente, de respeto a las normas básicas de la democracia. Creo que en eso vamos a formar una suerte, ¿no?, de comunidad llena de esperanza. Eso nos obliga en España a cuidar a los latinoamericanos que están aquí, darles las gracias porque trabajan con nosotros. Darles las gracias también a América Latina, que siempre nos ha recibido cuando hemos tenido que salir huyendo del fascismo, por ejemplo, huyendo del desempleo, como ocurrió en la crisis de 2007-2008. Creo que es un momento de reencuentro. Lo que pasa es que en el reencuentro necesitamos gobiernos que compartan una idea de democracia. Yo veo al gobierno del PSOE y Unidas Podemos hablando sin problema con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, hablando con López Obrador, hablando con Evo Morales, hablando con Lula, con Dilma, hablando con Petro, hablando con gobernantes que tienen ese compromiso democrático. Pero veo más difícil, ¿no?, hablar con gobernantes que han demostrado que su pueblo no está en sus prioridades. ¿Qué hacemos con un tipo como Macri, que ha aumentado hasta casi 3 millones los pobres en su país, mientras que él se ha enriquecido? O sea, ¿cuál es el discurso, el diálogo que puede tener un gobierno comprometido en España con ese tipo de gobernantes? Bueno, Felipe González hizo las cumbres iberoamericanas, donde lo que hacían es negocios. Muchos de los dirigentes que luego han llegado a la cárcel, Collor de Mello, Menem, Salinas de Gortari, las cumbres iberoamericanas no pueden ser cumbres de ladrones, de corruptos. Hay que recuperar esa comunión, pero desde la perspectiva de que tenemos que trabajar para los pueblos. Y me llena de esperanza porque somos una comunidad muy, muy grande y que con esos principios somos capaces de, en un mundo globalizado, tener una fuerza que nosotros solos no vamos a tener. Y por eso siempre he planteado que México tiene que mirar a América Latina, porque es una forma también de mirar hacia España y nosotros. En ese camino de ida y vuelta entre América, Europa y África es donde nos vamos a encontrar, ¿no?, en este caso de Latinoamérica, porque como decía Octavio Paz, es hija, ¿no?, de esa ida y vuelta entre estos tres continentes. Muchas gracias por esta entrevista. Un placer. Estamos ahí. Hasta pronto. Conectados. Gracias.